Bien, queridos hermanos, siempre es para mí un motivo de gozo el encontrarnos a través de Televida, el canal de la familia, en este su programa Profundizando en la Fe. Damos gracias a Dios, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Le pedimos que nos dé su luz, nos dé su gracia, su espíritu, para continuar siendo los discípulos misioneros que Él quiere que seamos. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Meditemos en el Evangelio para este día tomado de Mateo 10, 17, 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente porque les entregarán a los tribunales, les azotarán en las sinagogas y les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y entre los gentiles. Cuando les entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Bien, el Señor nos alerta con respecto a las persecuciones propias que engendra el Evangelio. El Señor no nos engaña. Anunciar el Evangelio nunca ha sido, podríamos decir, cosa fácil. Desde el principio de la Iglesia ha habido persecución. Y se persiguió a Jesús, antes de Jesús se persiguió a los profetas, se persiguió a los apóstoles, se persiguió a Esteban. La Iglesia siempre es perseguida. Y el que no está dispuesto a asumir la cuota de cruz que implica el abrazar el Evangelio, entonces, podríamos decir, debe cuestionarse su fe. Porque yo diría que un indicativo de una fe verdadera es justamente eso, porque es constitutivo al Evangelio, a la palabra, a nuestro ser luz. Si al mismo Señor se le persiguió, pues entonces yo no debo, podríamos decir, como sorprenderme de que en algún momento se me persiga, se me cuestione, se me vigile. No, eso es parte de nuestra vida, de nuestra historia. Y dice el Señor que es una ocasión para dar testimonio público ante aquellos que, sí, que nos ponen trabas, trampas, que nos acechan, que nos ponen zancadillas o que nos critican, nos murmuran. Es una ocasión, no para decaer, para agachar la cabeza. Pues dice también el apóstol Pablo que pasó por tantas tribulaciones que no se nos ha dado un espíritu de temor para recaer en la esclavitud, sino un espíritu de hijos que nos hace gritar en todo momento, Abba Padre, esta confianza. Entonces, en vez de verlo en sentido negativo, no veamos lo que el Señor quiere hacer con ello. Y veamos estos testigos de la fe que anunciaron el Evangelio aún en medio de persecuciones, de grandes persecuciones. Y hoy la Iglesia pasa por
por un momento fuerte de persecución. Tenemos el caso de Nicaragua, ya son 2 los obispos que están presos. Y en otros lugares ha habido también muerte y ha habido persecución. A algunos les toca una situación más difícil, a otros quizás no tan difícil, pero todo el que anuncia el Evangelio de una u otra forma despierta en el que no acepta la verdad, en el que a veces tiene envidia, esas reacciones que no, podríamos decir, que en el fondo son una ocasión también para que demos testimonio. Jesús lo dice clarísimo: así tendrán ocasión de dar testimonio ante los gentiles. Pero dice el Señor que sea por mi causa. O sea, también yo tengo que ver si soy yo el que provoco esas cosas, esas reacciones, o es el anuncio del Evangelio, es mi deseo de ser fiel al Evangelio, a la palabra de Dios. Y dice el Señor, no se preocupen ustedes de lo que van a decir. Lo más común cuando se nos persigue es la tendencia a defendernos. Todos tenemos esa tentación, a defenderme yo mismo, con mis propias fuerzas, con mi propio argumento, con mis propias palabras. Una tentación continua y permanente y una tendencia. Y por eso el Señor nos da serenidad, nos da calma y nos dice, no te preocupes, mi hijo, no te preocupes. Eso sí, debemos encomendarnos a Él, pedir la gracia, la fuerza del Espíritu, y ya el Señor pone lo demás, Yo pondré palabras en su corazón y en sus labios, en su mente, a las que no podrá hacer frente ningún adversario suyo. Y esa es la palabra que transforma, la palabra que edifica, la palabra que deja al otro mudo, porque los argumentos de Dios no se les pueden replicar. De hecho, el Señor ha puesto muchas palabras en muchas gentes perseguidas que han dejado al otro roto. Ahora me llega el testimonio, ya me lo han escuchado otras veces, pero lo digo aquí nuevamente, porque se aplica el Evangelio. Una monjita tenía un orfanatorio con muchas niñas pobres que recogía en la calle, como pasa hoy también, con muchas hermanas nuestras, muchas monjitas que tienen este carisma, esta misión de vivir la misericordia con estas niñas huérfanas. Pues esta monjita tenía esas niñas y como siempre pasa en algún momento de la vida, una noche no tenía nada que darle a esas niñas para cenar. Y se acercó al carnicero de la comunidad y le dijo que por lo menos que le diera algo, le recogiera algunos huesos para por lo menos hacer un caldo. Y el carnicero se llenó de ira cuando esta monjita le pidió esa ayuda. Y lo que hizo fue que le escupió en la cara. Y esta monjita dijo con toda serenidad y toda calma, dice ella, muy bien, esto es lo que yo me merezco, esto es lo que usted me da a mí, pero ¿y a las niñas que usted le va a mandar? Y cuando este hombre oyó eso, con esa firmeza y ese dominio de sí y esa caridad tan profunda de esta monjita, el hombre no pudo aguantar, se quebró. Y de ahí en adelante no solamente, podríamos decir, fue un hombre generoso, se convirtió de corazón. Lo que dice Jesús en el Evangelio. Ahí tendrán ocasión de dar testimonio ante los gentiles. Esa experiencia de cruz, de muerte, entonces llevó a este hombre a la conversión
y a convertirse entonces en un hombre generoso, generoso de corazón, a participar de la gracia de Dios. No preparen lo que van a decir, ni cómo lo van a decir, ni cómo lo van a decir. Naturalmente esto requiere de una confianza, de una intimidad grande con el Señor, intimidad grande. Y todos debemos pedir al Señor que nos dé esa fortaleza de ánimo, que nos dé, ponga también la palabra oportuna, la palabra precisa en nuestro corazón y en nuestros labios, y que nos quite también el orgullo, la vanidad, la soberbia, que nos ayude a ver lo positivo de cada acción para que podamos ser los testigos del Evangelio que Él espera de cada uno de nosotros. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con su programa Profundizando en la Fe. Bien, queridos hermanos, estamos viendo el tema de la oración. Ese es el tema que vamos viendo en cada uno de estos programas y últimamente estamos viendo la oración en el Antiguo Testamento, tomando como referencia algunos personajes que son emblemáticos, prototipos de la revelación en el Antiguo Testamento, como es el caso de Abraham, el caso de Jacob, que lucha hasta que obtiene la bendición. Y últimamente estábamos viendo la oración en Moisés, y decíamos que Moisés en su oración destaca por la contemplación y la intercesión. Son como los dos rasgos más destacados en el Moisés orante, en el Moisés que entra en comunión con Dios. Ya vimos un poco lo de la contemplación, partiendo de esa experiencia que él tuvo con aquella zarza ardiente, pero en otros momentos de la vida también, cuando sube al monte Sinaí y comienza a orar, podríamos decir, a contemplar a Dios en el silencio y también haciendo ayuno. Moisés es el hombre orante. Hoy nos vamos a detener más en el punto de la intercesión. Moisés como el intercesor ante Dios. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de María, pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso, inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel, y no puede contradecirse. Debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Lo primero es la intimidad, la contemplación con Dios. Y decíamos que en esa intimidad, en esa contemplación, el hombre orante, la mujer orante, se va asemejando a Dios, se va haciendo más parecido a Dios. Dios mismo va afinando sus sentimientos, va afinando su voluntad con su propia voluntad y con su propio ser.
Y lo propio de Dios es el amor y la misericordia. Y es por eso que el contemplativo entonces se vuelve un intercesor. Ya dice una expresión que oramos también en la liturgia de las horas, cuando hacemos oración un día de esos santos, que ama mucho aquel que ora mucho por su pueblo. La oración es fruto de un amor por el pueblo. Y todo pastor está llamado a orar por su pueblo. Pero esa oración brota del amor a Dios primeramente y del amor al pueblo, del amor al pueblo. En este número, el 2577 que hemos acabado de leer del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a seguir viendo paso a paso. De esa intimidad con Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. De ahí sacó la fuerza. Y la tenacidad, es decir, la perseverancia. Moisés persevera y se convierte entonces en uno no que ora por él, no ora por el prójimo. Estando en Egipto oró por el faraón, porque el mismo Dios lo que quería era la conversión del faraón y por eso le fue mandando paulatinamente también las plagas. No solamente le mandó a Moisés, que continuamente iba y le decía, mira, que va a venir otra plaga, conviértete, conviértete, conviértete. No oprimas a este pueblo, que es un pueblo pobre y humilde y su grito está llegando a los oídos de Dios. Y luego intercediendo también, intercedió por María, su hermana, cuando se enfermó de lepra. Moisés intercede también cuando el pueblo está luchando contra los enemigos, contra los amalecitas. Allí está con los brazos abiertos, incluso vinieron personas a ayudarles. En ese caso Moisés se convierte en el símbolo de Jesucristo, que tiene los brazos extendidos en la cruz, clavados en la cruz, para que esos brazos no se puedan bajar. En una continua y permanente intercesión por el pueblo santo que va aquí luchando contra el enemigo, sobre todo contra Satanás, pero también contra sus partidarios. Satanás y su corte, sus legiones, y también los hombres que se ponen de su parte. La lucha. De ahí sacó Moisés la tenacidad, de esa meditación, de esa contemplación del Dios que es amor, que es lento a la cólera y rico en piedad. Ora también cuando el pueblo reniega de la fe, cuando el pueblo apostata de la fe. ¿Y cuándo fue eso? Cuando él sube al Sinaí, que se da cuenta que ese pueblo ha sido liberado de la esclavitud física, pero necesita una ley, porque puede caer entonces en la injusticia contra ellos mismos, que es peor todavía. Y sube al monte a pedirle al Señor que le dé la palabra de vida que ese pueblo necesita. Y se pone en ayuno y oración. Y resulta que el pueblo, cuando se va, cuando el que le guía toma distancia, ese pueblo se pierde. Se pierde. Y entra en la idolatría y le dice a Aarón, mira, fabrícanos un becerro. Se cambia entonces al Dios santo, al Dios fiel, por un becerro. Cuando Moisés baja del monte y ve aquella escena, en su corazón se quebró. Y ahí nuevamente pues intercede por ese pueblo, le denuncia su pecado. No es tampoco un manita floja, no. Ama a ese pueblo de todo corazón, pero le denuncia el pecado.
le denuncia el pecado. Ustedes han pecado. Y comienza entonces esa lucha de Moisés con Dios, porque Dios mismo le manifiesta que quiere acabar con ese pueblo y formar como una nueva creación. Una nueva creación. Y Moisés entonces comienza a luchar, a replicar. Pero mira, Señor, que si tú acabas con este pueblo, entonces, ¿qué van a decir los israelitas? Con razón los sacó de aquí para matarlo en el desierto, para aniquilarlos. Y entonces dice, pero si Dios es Dios, es incompatible con su ser, el que no sea fiel, porque es amor, y el amor es fiel. Y entonces le dice, mira, acuérdate, Señor, no solamente lo que van a decir los judíos, los egipcios, acuérdate de que tú le hiciste una promesa a nuestros padres, apela a la promesa, no destruyas este pueblo, tú eres un Dios fiel, un Dios justo, apela a que Dios, en definitiva, Él es el que va haciendo la obra. Va haciendo la obra. Y esa oración entonces fuerte y tenaz y perseverante de Moisés, pues impetra la bendición, el perdón, pero no sin pasar por el arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento, sin arrepentimiento. Qué grande es entonces Moisés, por eso termina diciendo este número del catecismo, los argumentos de su oración inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Moisés es un personaje digno de detenernos en él, porque como decíamos, es figura de Jesucristo, y él inspira la oración tanto de los grandes hombres de su pueblo como del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Y su gran conciencia parte de que Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. Es la gloria de Dios la que está en juego, es su honor, es su nombre. A eso apela Moisés cuando dice perdona a este pueblo. No porque se lo merezca, no. Porque tú eres santo y tú eres justo y tú eres quien lo has creado y lo has liberado. Pues ahora, Señor, yo apelo a ti. Apelo a ti nuevamente. Ten misericordia de este pueblo. Pidamos al Señor que nos dé a nosotros también esa confianza que tuvo Moisés, esa intimidad que tuvo Moisés, pero también el amor por nuestro pueblo, que implica esa intercesión continua y permanente, pidiendo al Señor la sanación, la santificación. Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestra iglesia. Y el Santo Padre nos está llamando a doblar más rodillas, a confiar en Dios. Es verdad que hay mucha oscuridad, que hay mucha violencia, y se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, en la vida familiar, en la vida política, en lo económico, en las guerras y divisiones, en las persecuciones, en los secuestros. Incluso la misma música tiene una letra violenta, una letra que no hace justicia a la verdad y a la mansedumbre, que no construye. Pero no vamos simplemente a criticar a los artistas en este sentido, porque el pueblo es que la consume esa música. Quizás también porque nosotros mismos nos hemos llenado de ira y de vanidad y la vanidad no lleva nada bueno, ni me da paz.
No, la vanidad me crea más angustia. La vanidad crea desesperación y termina en caos, en desorden, en muerte. Pidamos al Señor, porque nuestra lucha, dice San Pablo, no es solo contra la carne y la sangre, es decir, contra las tendencias que como humano tengo, sino también contra fuerzas espirituales. No es solo contra la carne y la sangre, sino también contra fuerzas espirituales. Y solo Dios entonces puede ayudarnos a salir de la situación en la que hemos caído, en este mundo idolátrico, que idolatriza el dinero, el placer, la fama, los aplausos, el poder. Pero siempre se puede, porque Dios no se ha quitado de donde está, y basta con que abramos nuestro corazón y nos dejemos iluminar por Él. Vamos a hacer nuevamente una pausa y ahorita pues continuamos con nuestro programa. Bien, hermanos, qué tema tan hermoso este de la oración. Recordemos entonces que esta dimensión de la oración, la intercesión, que la oración tiene muchas aristas. Hemos visto este rasgo en Moisés, que es intercesor por naturaleza, en este caso como llamado de Dios, como mediador entre Dios y su pueblo. La intercesión tiene entonces como base el amor de Dios, esa intimidad con Dios. La intercesión también se basa para nosotros que formamos el nuevo pueblo de Dios, que tenemos ya también más explícito esta dimensión de la intercesión, se basa en la comunión de los santos, que formamos un solo cuerpo y que el bien que yo puedo hacer redunda en provecho para toda la iglesia, y que mi oración tiene un efecto también, como dice la palabra, la oración del justo tiene un gran poder, y por eso necesitamos de intercesores. Necesitamos que en las parroquias haya este apostolado, que se reaviven los grupos, las asociaciones de laicos que se dedican a orar. Y ahí está el apostolado de la oración, está la Hermandad del Corazón de Jesús, está el movimiento sacerdotal mariano, están también los que se reúnen para hacer el Rosario de la Misericordia, hay muchas formas. Estos grupos hay que fomentarlos, todos, porque ayudan. Una parroquia donde está viva la oración, donde hay, podríamos decir, también esta adoración perpetua, donde está expuesto el Santísimo, para que la gente vaya allí también a descansar en Jesús, descansar en el Espíritu y a interceder por su pueblo. Esas son parroquias generalmente muy vivas, porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y todas las parroquias, ojalá que todas las parroquias, y aprovechando este año de la oración, puedan tener una capilla, el Santísimo, abierta, una capillita abierta,
No todas las tienen, pero donde no las hay, y donde las hay, pues también ponerla digna. Que la gente también pueda elevar su mente, su corazón, su espíritu a Dios. Y quedarse allí. Y qué bueno que muchos jóvenes están sintiendo la necesidad de ir a arrodillarse allí ante Jesús sacramentado. Y van cogiendo gusto a la oración. He oído el testimonio de muchos jóvenes. Eso es una bendición, es una gracia de Dios. Una gracia de Dios. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este su programa Profundizando en la Fe. Les pido que oren por la iglesia, oren por mí también, pues todos necesitamos de esta fuerza de lo alto que solo Dios puede dar. Y que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.